Bueno, yo creo que vamos a ir empezando si os parece bien. Ahora sí seguirán conectando compañeras y compañeros. Y nada, simplemente hacer una pequeña bienvenida e introducción y darle las gracias a nuestro invitado especial de hoy, Ignacio Álvarez Osorio. Muchas gracias por estar hoy con nosotros y muchas gracias también a Alejandra por haber hecho posible el encuentro de esta noche. Es un placer tener hoy a Ignacio con nosotros para entender mucho mejor la situación tan compleja y tan dramática que estamos viviendo y que se está viendo en Oriente Medio. Desde el ataque terrorista de Hamas en octubre, la situación se ha complicado y en particular la situación de la población civil es cada día más trágica. Desde la agrupación aquí en Bruselas, pero también estoy seguro que muchos compañeros y compañeras del resto de Europa que están ahora con nosotros, pero compañeros de Berlín y de París, conectados me acompañarán en condenar estos actos terroristas, pero también en expresar toda nuestra solidaridad con las víctimas de este conflicto y resaltar la necesidad de siempre asegurar y respetar el derecho internacional, como lo ha resaltado en varias ocasiones el alto representante Pepe Borrell, así como el ministro de Exteriores Álvarez, y como vimos la semana pasada lo hizo el Parlamento Europeo en su resolución sobre la situación. Y quería darte las gracias, Ignacio, de estar hoy con nosotros, porque las últimas semanas hay muchos debates y discusiones internas que hemos tenido. Hemos visto la necesidad, pues, de conocer más en profundidad los orígenes del conflicto, de tener, digamos, un conocimiento más profundo de dónde se origina, porque yo creo que explica en gran parte lo que estamos, pues, viviendo, y también es fundamental para poder entender las posibles soluciones que tiene esta situación. Así que bueno, otra vez más, gracias a todas y a todos por estar aquí con nosotros esta noche. Y bueno, le paso la palabra a Alejandra. Bueno, antes también, disculpad, se me ha olvidado, quería disculpar a Hanna Jalud, que quería estar hoy con nosotros, que, que no puede estar, que ha tenido un problema de último minuto y no se puede conectar. Nos ha prometido que va a hacer algún encuentro con nosotros en las próximas semanas. Pero bueno, Hanna en su mensaje me ha pedido que resaltase el magnífico profesional y conocedor que es Ignacio sobre este tema. Hanna pues, me explicaba que es la persona de referencia eh, y que está segura que el PSOE seguirá contando con él en este y en otros ámbitos para entrar más en profundidad sobre el tema. Me ha dicho también que sois compañeros de facultad y ha resaltado que, Ignacio, que eres de bastante más grado que ella, pero bueno, que le hubiese encantado estar contigo esta noche para poder intercambiar sobre este tema tan apasionante. Y bueno, con esas palabras, gracias otra vez, y Alejandra, te paso la palabra. Bien. Gracias, Luis. Buenas tardes, buenas noches a todos. Como ha dicho Luis, pues muchas gracias por estar hoy aquí, y especialmente al profesor Álvarez Osorio por su tiempo y la mayor de su disponibilidad. Gracias también a Luis por incentivar este evento y por sus palabras también sobre el contexto, que suscribo plenamente. Antes de dar comienzo, me gustaría presentar debidamente al profesor Álvarez Osorio. Él es catedrático de la Universidad Complutense de Madrid y, entre otras muchas cosas, director de la revista académica Anaquel de Estudios Árabes y colaborador del periódico. La razón de este evento es evidente. Nadie ha podido escapar al horror y la violencia de las imágenes de las últimas semanas, que provienen de Israel y de la Franja de Gaza, de Palestina, lo que nos ha llevado a muchos a cuestionarnos más intensamente por qué este conflicto existe todavía hoy, después de 75 años, y cómo es posible que una alternativa no se haya podido encontrar,
que la paz sea solamente un vocablo y no una realidad en esta región del mundo. Por ello, y ante la sobreexposición a la información sobre este conflicto, pero también desgraciadamente a la desinformación, hemos decidido reflexionar sobre ello desde un punto de vista histórico, recordando y aprendiendo del profesor Álvarez Osorio sobre momentos clave en estos últimos 75 años. Así que empecemos por el principio. Profesor, ¿qué dice la resolución 181 de las Naciones Unidas de 1947 sobre la partición de Palestina y qué lleva la declaración de la creación del Estado de Israel en 1948? Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación a estar con todos vosotros esta tarde. Eh, es una magnífica ocasión, ¿no? Para debatir de dónde venimos, dónde estamos y sobre todo a dónde vamos, en un momento también de gran incertidumbre para la región y de gran desinformación, ¿no? Porque efectivamente también hay muchos vacíos, muchos aspectos que quizás también porque los medios tienen un espacio limitado, no se están abordando con la profundidad, ¿no? Deseada. Por lo tanto, el estar entre vosotros y el poder debatir con calma, ¿no? Durante más de una hora, pues yo creo que puede, ¿no? Deshacer algunos de los estereotipos o de los tópicos que muchas veces están escuchando y que muchas veces no se sustentan, ¿no? En hechos reales, ¿no? Agradecer a Luis Planas la invitación, a Alejandra Almarcha también la presentación que ha realizado y lamentar, ¿no? Que Hanna Jalloul, debido a sus compromisos, sabemos todos que está en el gabinete, ¿no? Que está negociando el gobierno de coalición, pues no se haya podido sumar a esta charla. Es una compañera, aparte de política, es compañera, efectivamente, ¿no? Internacionalista, ¿no? Doctora por la Complutense y profesora de la Universidad Carlos III, ¿no? Y por lo tanto tenemos, ¿no? Un contacto pues muy estrecho y el aprecio es mutuo, ¿no? Tanto por mi parte como por la suya, creo, ¿no? Dicho todo esto, efectivamente, ¿no? El principio quizás es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque, como se ha subrayado en varias ocasiones, el conflicto palestino-israelí no empieza el 7 de octubre del año 2023, ¿eh? Con esa acción que hay que condenar de manera inequívoca, ese asesinato de civiles desarmados a sangre fría y que yo creo que es el principal error que ha cometido Hamas en toda su larga trayectoria y que probablemente le vaya a costar, ¿no? Una persecución implacable, no solo por parte de Israel, sino también por parte de algunos actores claves de la comunidad internacional. ¿Mm? También, obviamente, hay que condenar, ¿no? La represión desproporcionada y el ataque contra los civiles que está sufriendo en la franja de Gaza, que está cerrada a cal y canto, sin agua, sin alimentos, sin combustible, desde hace ya más de 2 semanas y está en una grave situación humanitaria, ¿no? Pero este aspecto supongo que habrá tiempo para desarrollarlo en la última parte y, por supuesto, en vuestras cuestiones, ¿no? Que se plantearán al final, ¿no? Yo me he preparado no tanto una exposición como algunos mapas, ¿no? Como soy consciente de que iban a salir algunas de estas cuestiones, me he adelantado y he preparado algunos mapas, ¿no? Que nos pueden ser útiles precisamente para hilvanar, ¿no? Algunos de los aspectos que puedan surgir en el debate. Y Alejandra me preguntaba, ¿no? Efectivamente, ¿no? ¿Qué es, ¿no? La resolución 181 de la Asamblea General de Naciones Unidas del 29 de noviembre del año 1947, que es la que da pie a la creación del Estado de Israel, ¿no? Esto obviamente no puede entenderse sin saber, ¿no? Que Palestina durante la época de entreguerras, durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, fue parte de un mandato británico y que los británicos se habían comprometido a respaldar al movimiento sionista para que convirtiera en Palestina en el hogar nacional del pueblo judío, que es lo que dice la Declaración Balfour del año 1917, de unas semanas antes de que Palestina fuera ocupada por los británicos en el curso de la Primera Guerra Mundial. Obviamente, todo lo que ocurre durante la Segunda Guerra Mundial, la persecución, la Shoah, ¿no? El holocausto que acaba con la vida de 6 millones de judíos en Europa,
es un elemento clave para entender el apoyo tan grande con el que cuenta, ¿no? El proyecto de dividir Palestina y establecer, al menos en parte de ella, un hogar nacional para el pueblo judío, tal y como recogía la Declaración Balfour, ¿no? En el año 45 termina la Segunda Guerra Mundial y en los meses siguientes se acelera la llegada de inmigrantes judíos al territorio palestino, de tal manera que en el año 47 Gran Bretaña cede el dossier de Palestina a la recién creada Naciones Unidas. Se empiezan a barajar varias fórmulas, pero siguiendo los, algunos de los proyectos que ya había, ¿no? Barajado la administración británica, que era crear dos estados. Uno judío, no dice el nombre de Israel, y otro árabe. Se supone que sería Palestina, ¿no? Y recoge, ya digo, ese testigo y plantea el 29 de noviembre la resolución 181, también conocida como Plan de Partición, que es esa que veis ahí, ¿no? Que es crear un estado judío, un estado árabe, uh, prácticamente la mitad del territorio, un poquito más para el Estado judío, a pesar de que los judíos representaban tan solo un tercio de la población. Si os fijáis en ese mapa del el orden mundial, dice claramente que los judíos representaban tan solo 33% de la población en aquel entonces, mientras que los árabes, ya fueran musulmanes o cristianos, representaban el 66% restante, ¿no? Y hace un plan que yo creo que está condenado al fracaso, ¿no? Porque no tiene continuidad territorial, ¿no? Propone un Estado judío en las zonas azules y un Estado palestino en las zonas verdes, ¿no? Más o menos 55% del Estado judío, 45% del Estado palestino y con zonas internacionales en Jerusalén y en Belén, aunque no aparezca ahí, al sur de Jerusalén está la ciudad de Belén. Entonces, eso precisamente porque son ciudades santas, ¿no? Para las tres grandes religiones monoteístas, pues decide que eso se quede como zona internacional, ¿no? Ese mapa nunca llega a plasmarse en la realidad. ¿Por qué? Pues porque en los meses siguientes empieza la Primera Guerra Árabe-Israelí, ¿no? A finales del año 1947 y durante la primera mitad del año 1948 se desarrolla la Primera Guerra Israelí, que tiene cambios sobre el terreno porque, como sabéis, parte del movimiento sionista, y en concreto el MAPAI, que es el precedente del Partido Laborista de Ben Gurión, acepta ese plan, pero los árabes, los palestinos, lo rechazan. Consideran que ellos no tienen responsabilidad en el Holocausto, que ese Estado de crearse debería nacer en Europa y no en territorio árabe, y por lo tanto rechazan, ¿no? El plan de partición porque les arrebata, ¿no? Parte de su territorio. Es interesante también tener en cuenta que en las zonas destinadas al Estado judío había un 50% de población árabe y un 50% de población judía. Entonces, ahí tenemos uno de los grandes primeros problemas, ¿no? Porque tal y como se concibió el movimiento sionista, aspiraba a un Estado única y exclusivamente judío. Entonces, había un problema porque el 50% de la población era árabe, con lo cual esa población va a ser expulsada, ¿no? Durante esos meses, ¿no? De final del 47, principios del 48, van a ser expulsadas y se convierten en los refugiados, ¿no? Vamos a poner un mapa, ¿no? Precisamente con a los lugares, ¿no? Donde huyen esos palestinos que fueron expulsados de sus hogares y, como os podéis imaginar, huyen a territorio seguro, ¿no? Sobre todo al norte, al Líbano, huyen también a Siria, huyen a Transjordania, que después se convertirá en el reino hachemí de Jordania, y huyen también a Cisjordania y a Gaza. Gran parte de la población que hay hoy en día en Cisjordania y en Gaza son refugiados, ¿no? La sociedad palestina era una sociedad eminentemente agrícola, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Muy poco urbana. Por eso en ese mapa aparecen refugiados urbanos y refugiados rurales. Siempre los refugiados rurales son mucho más que los urbanos, porque es una población, ya digo, de campesinos sobre todo, ¿no? Y esto ha generado el problema de los refugiados, ¿no? Es decir, en todo Gaza, en toda Cisjordania y en todos los países limítrofes,
hay todavía hoy en día cientos de campamentos de refugiados gestionados, como todos sabéis, por una agencia de Naciones Unidas llamada la UNRWA, ¿m? Que es la que se encarga de dar sobre todo, ¿no?, educación, sanidad y ayuda de emergencia. ¿M? Hoy en día hay 7 millones de refugiados palestinos contabilizados por la UNRWA, ¿no? En aquel entonces, durante la guerra del 47-48, en total Israel expulsó a unos 750, 800.000 palestinos, es decir, a 4 de cada 5 palestinos se convirtieron en refugiados, ¿no? Con lo cual, cuando termina la guerra, aquí tenemos un mapa, el armisticio de Rodas, cuando termina la guerra del año 48, se firma un armisticio con los países vecinos y en el se reconocen las fronteras oficialmente reconocidas de Israel. Es decir, que Israel amplía sus fronteras, ya no solo tiene lo que le asignó el plan de partición, la resolución 181 de la Asamblea General, sino que ha conseguido casi un 16-17% de territorio más, ¿no? Todas estas zonas moradas, ¿no? Lo que es la zona de la Galilea, ¿no? Parte del desierto del Negev, ¿no? Y después parte de Cisjordania, ¿no? Llegando incluso a tener el control del Jerusalén oeste. ¿M? Entonces, muchas veces se pinta, ¿no?, esa guerra de independencia, como la llaman los israelíes, como una gesta heroica porque el pequeño David consigue vencer al gran Goliat árabe. ¿M? Hay que desmitificar un poco esto, ¿no? Hay muchos historiadores israelíes que lo han desmitificado y han demostrado que realmente los ejércitos árabes no contaban con los suficientes medios, con los suficientes recursos. La mayor parte de los países del entorno había conseguido la independencia apenas unos meses antes, con lo cual no podían plantar cara a un Estado que además tenía el apoyo, ¿no?, de Francia, de muchos países de Europa, incluido de la Unión Soviética, de Estados Unidos, que reconocieron inmediatamente la independencia del Estado de Israel, ¿no? Y como colofón, y ya para dejar paso a otra cuestión, decir que estos territorios corrieron diferente suerte, ¿no? Las únicas dos partes de Palestina que no fueron conquistadas por Israel durante esa guerra de independencia fueron, por una parte, la Franja de Gaza, de la que tanto se habla ahora, integrada casi al 70-75% por población refugiada de los lugares del entorno, y quedó durante un periodo de 20 años, hasta la Guerra de los 6 días, bajo control de la administración egipcia, primero de la monarquía y después de la República, cuando fue el golpe de los oficiales libres de Nasser. Es decir, durante esos 20 años estuvo bajo administración egipcia y Cisjordania, en cambio, corrió una suerte desigual, ¿no? Porque Cisjordania pasó a ser parte del reino hachemí de Jordania, que se declaró el 29 de abril del 1950. Es decir, que el Emirato de Transjordania se anexionó tanto Cisjordania como Jerusalén Este, que pasaron a formar parte de ese reino hachemí de Jordania. Es algo muy interesante. Hablaremos después también de unas recomendaciones bibliográficas que pueden ser útiles, pero en este caso concreto me gustaría destacar, ¿no?, a Avi Schlein, ¿no?, que es un historiador israelí que nos visitó la semana pasada en la Universidad Complutense de Madrid en un congreso que tuvimos, y que precisamente el domingo, seguro que alguno de vosotros ha leído la entrevista tan larga que le dedicó el Diario del País, que le dedicó, creo que fue la página, si no recuerdo mal, la octava, ¿no? Una página entera, una entrevista, ¿no?, con este gran historiador que ha estudiado muy bien, ¿no?, las relaciones entre la monarquía hachemí jordana y el movimiento sionista, y todas las conversaciones en las que se repartieron, ¿no?, el territorio palestino, ¿no? Entonces, bueno, muy importante, ya digo, las obras, ¿no?, de los historiadores israelíes, lo que se llaman los nuevos historiadores, que también han estudiado, ¿no?, ese desplazamiento forzado de la población. Ahí tenemos a Benny Morris, otro libro clave para entender cómo se desarrolló, ¿no?, ese proceso de desplazamiento forzado, o a Ilan Pappé, ¿no? Tres autores que son los más importantes de esa nueva corriente de historiadores israelíes que revisaron, ¿no?, algunos de los mitos fundacionales y algunos de los acontecimientos clave, ¿no?, de la historia israelí.
Muchas gracias, profesor. Mi siguiente pregunta se va a centrar en, bueno, han pasado 20 años desde la aprobación por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas de la resolución 181. Estamos en el año 1967 y nos encontramos ante la Guerra de los 6 días, un conflicto bélico entre Israel y una coalición árabe formada por la entonces República Árabe Unida, la actual Egipto, liderada entonces por Nasser, Siria, Jordania e Irak. ¿Cuáles fueron las consecuencias de este conflicto para la... Luis, ¿me habéis escuchado? Sí. No, te hemos perdido un poco, Alejandra. A lo mejor si puedes repetir, porque creo que se ha cortado justo al final ¿Se ha de... cortado? Vale. Bueno, repito la pregunta desde el principio Y entonces. aprovecho todo el micrófono abierto. Profesor, no le importa que reenviemos las diapositivas después, ¿verdad? Para la No, bibliografía. no, todo lo contrario, todo lo contrario. Vale, perfecto, gracias. Repito mi pregunta entonces. ¿No me Perfecto. escucháis? Sí, 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 te te ¿Sí? escuchamos, escuchamos. Alejandra. Vale. Sí, repite, Decía que repite. han pasado 20 años desde la aprobación por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas de la resolución 181. Estamos en el año 1967 y nos encontramos ante la Guerra de los 6 días, un conflicto bélico entre Israel y una coalición árabe formada por la entonces República Árabe Unida, la actual Egipto, liderada por Nasser, Siria, Jordania e Irak. ¿Cuáles fueron las consecuencias de este conflicto para la región? Bueno, ¿Se me ha oído ahora? perfectamente, gracias, Alejandra. Estupendo. Perfectamente, ¿no? Bueno, las consecuencias fueron muy notables, ¿no? Las consecuencias fueron muy notables porque, como veis, ¿no? Ahí está el mapa de la izquierda que es antes de la guerra de los 6 días, es decir, las líneas del armisticio de Rodas del año 1949, en el que nos habíamos quedado. A la derecha, después de esa guerra de los 6 días, que empieza el 5 de junio y acaba el 5 de junio del año 1967, vemos cómo Israel conquista también la Franja de Gaza, que como hemos mencionado estaba bajo administración egipcia, y también el West Bank, ¿no? Como suele decir en inglés, o Cisjordania, que había sido anexado por Jordania. Entonces conquista el 100% de lo que era la Palestina histórica, la Palestina del mandato británico, y además territorios adyacentes de dos de los países que mayor hostilidad habían mostrado hacia Israel desde su creación, que son el Egipto naserista y la Siria baacista. Es decir, conquista todo el desierto del Sinaí, todos los altos del Golán. Esto da a Israel una carta negociadora muy importante y da también una profundidad estratégica. Tener en cuenta que, claro, el desierto del Sinaí es un desierto y los altos del Golán son unas grandes montañas. De tal manera que era muy difícil iniciar un avance, ¿no? De los ejércitos egipcio y sirio contra Israel, porque antes de llegar a territorio israelí, pues obviamente serían detectados, ¿no? Entonces le da una baza negociadora muy importante y efectivamente la resolución 242 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas empieza a plantear ya el principio territorios por paz. Insta a los países del entorno a reconocer a Israel como Estado legítimo y también a que entablen relaciones diplomáticas plenas e insta igualmente a Israel a que se retire de los territorios ocupados. Seguro que muchos de vosotros habéis oído, ¿no? Toda la polémica que hay entre la traducción inglesa y la traducción francesa de la resolución de 242 del Consejo de Seguridad, y es que en inglés simplemente dice le insta a retirarse de territorios ocupados, no lo adjetiva, no dice de todos los territorios ocupados, ¿no? Con lo cual, en cambio, en la versión francesa sí que dice de los territorios ocupados, ¿no? De tal manera que Israel siempre se ha amparado, ¿no? En esta cuestión para decir que no sabe exactamente de qué territorios tiene que retirarse. ¿Mm? Hay que tener en cuenta además que Gaza no tiene un valor estratégico importante para Israel. Es una bomba de relojería, siempre lo ha sido, porque hay una gran población y muy pocos recursos en términos de acuíferos, en términos agrícolas. Depende por completo del exterior y siempre ha dependido del exterior, ¿no? En cambio, Cisjordania sí que tiene mayor importancia, ¿no? Sobre todo por sus acuíferos. Un tercio del agua que consume Israel procede hoy en día de Cisjordania
y también por el Jordán, por todo el Valle del Jordán, que es muy fértil, y por supuesto Jericó, ¿no? No sé si alguno de vosotros ha tenido la oportunidad de visitar Jericó, pero es un vergel, ¿no? Es una especie de oasis en el desierto, ¿no? Entonces siempre ha ambicionado el control de Cisjordania, donde además están algunos de los lugares más importantes para el judaísmo, que no están en el territorio de Israel, ¿eh? Es decir, en Jerusalén Este y en Cisjordania están algunos lugares más importantes para los judíos, como es, por ejemplo, el Muro de las Lamentaciones en Jerusalén Este, la tumba de Raquel en Belén, la tumba de Abraham, que está en Hebrón. ¿M? Y esto da pie a que a partir del año 1967 surja un movimiento mesiánico, religioso, que poco a poco va a ganar protagonismo también en la escena política, ¿no? Porque van a irrumpir en la escena diferentes partidos con una concepción nacionalista, mesiánica, que consideran que esos territorios pertenecen al pueblo judío porque les fueron otorgados por Dios y que por lo tanto no es pertinente la retirada. No pueden los judíos retirarse territorio porque les pertenece por derecho divino, ¿no? Hasta entonces, y esto es importante tenerlo en cuenta, el monopolio político lo había detentado el MAPAI, el antecesor del Partido Laborista, de Ben Gurion, de Golda Meir, ¿no? De Levi Eshkol, etcétera, etcétera, ¿no? De los grandes primeros ministros que muchos de ellos hemos oído hablar de ellos, ¿no? A partir del año 67 empieza a producirse un cambio en la escena política, ¿no? Con el ascenso de los partidos ultranacionalistas que quieren el 100% del control del territorio y que en el pasado se habían negado a aceptar el plan de partición de Naciones Unidas por considerar que no respetaba sus demandas, ¿no? Es el partido revisionista Herut, que es el antecesor del Likud, que gobierna Israel y que por primera vez se imponen las elecciones en el año 1977, arrebatando, ya digo, el monopolio político que tenía los laboristas, ¿no? Los socialdemócratas. ¿M? A partir de entonces, ya digo, estos partidos van a ir siendo cada vez más poderosos y aspirando a colonizar el territorio palestino ocupado, es decir, a crear una serie de asentamientos de colonos que poco a poco, con esa política de hechos consumados, hagan inviable que esos territorios retornen a Jordania o sean la base de un eventual Estado palestino, ¿no? Por lo tanto, ya digo, es muy importante la guerra del 67 porque Israel triplica sus territorios y le da una baza negociadora que va a emplear, ¿no? Posteriormente, por ejemplo, con Egipto en las negociaciones de Camp David, es decir, los acuerdos de Camp David del año 78-79, por los cuales Egipto firma la paz, a cambio recupera toda la península del Sinaí, que es muy importante, ¿no? En términos económicos, ¿no? Porque tiene grandes reservas gasísticas y también por su interés turístico. Y es importante, ya digo, porque al firmar la paz con Egipto en el año 78-79, de alguna manera hace que sea inviable en un futuro un ataque coordinado por los países del entorno contra Israel, ¿no? Porque saca a Egipto de la ecuación, de la balanza, y Egipto a partir de entonces, en virtud de esos acuerdos, pues no puede utilizar, ¿no? El arma de la guerra para enfrentarse a su anterior enemigo e incluso establece, ¿no? Muchos acuerdos y incluso una alianza estratégica, ¿no? Desde entonces no ha habido ninguna guerra, ¿no? Ha habido una paz fría durante muchos periodos, pero nunca ha habido una guerra, ¿no? Entre Egipto e Israel desde entonces, ¿no? Después Jordania en el año 94 se unirá a ese club de países que normalizan las relaciones con Israel con los acuerdos de Wadi Araba. Pero Siria nunca ha recuperado los Altos del Golán porque nunca ha firmado un tratado de paz con Israel y de hecho esos Altos del Golán han sido nacionalizados por Israel, que los considera parte de su territorio, con el reconocimiento, no lo olvidemos, de Estados Unidos en la época de la administración Trump, ¿no? Es decir, que provoca muchos cambios sistémicos en la región y por último, antes de pasar al siguiente punto, provoca también la palestinización del conflicto palestino, ¿no? Que puede parecer una redundancia, pero no lo es, porque en la época de entreguerras, entre el 48 y el 67, la cuestión palestina había sido asumida por los líderes nacionalistas
es decir, por el Egipto nasserista y por la Siria bacista. A partir de entonces, los palestinos que ya disponen de la OLP, de la Organización de la Liberación de Palestina, se van a dar cuenta que son ellos los que tienen que asumir en sus manos el destino, ¿no?, de Palestina, y son ellos los que tienen que organizarse para intentar recuperar los territorios que han sido ocupados por Israel, ¿no? Abandonan toda esperanza de que la liberación de Palestina venga de los países del entorno, y son ellos los que deciden, ¿no?, asumir el protagonismo, ¿no? Ahí tenemos los acontecimientos del Septiembre Negro, después la guerra del Líbano, sobre la cual a lo mejor nos da tiempo a hablar después. Muchas gracias, profesor. Entramos en la década de los 90, concretamente en 1993, es decir, hace 30 años. Se firman los acuerdos de Oslo, diseñados para ofrecer una solución permanente al conflicto israelí-palestino, en el marco temporal de 5 años. ¿Cuáles fueron las razones de su fracaso? Bueno, son unos acuerdos que no son un tratado de paz. Muchas veces cuando se habla de los acuerdos de Oslo, la gente lo confunde y dicen, ¿fue un acuerdo o un tratado de paz? No, ¿no? Fueron una declaración de principios, ¿no? En los acuerdos de Oslo del año 1993, que fueron firmados en Washington, en aquella ceremonia que muchos de nosotros recordamos, en la que los tradicionales rivales y enemigos, Yasser Arafat por parte de la Organización de Liberación de Palestina e Isaac Rabin como primer ministro del gobierno laborista israelí, se dan la mano ante la atenta mirada, recordémoslo, del presidente Clinton, pero no eran unos acuerdos que ponían fin definitivamente al conflicto, eran simplemente una declaración de principios, es decir, un punto de partida. Es decir, por primera vez los enemigos se sentaban a una mesa de negociación y constataban que había grandes diferencias que separaban a unos y a otros, y por lo tanto deciden ir a una política de paso a paso, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Ese término lo patentó, podríamos decir, Henry Kissinger, ¿no? A mediados de los años 70, para sentar, ¿no?, los precedentes que llevaron a los acuerdos de Camp David, y deciden ir paso a paso. Paso a paso implica que no se crea un Estado palestino, sino una autonomía palestina. Y una autonomía no en el conjunto de los territorios, sino solo en las ciudades más pobladas. Ah, los temas más delicados, los temas donde no existía ningún tipo de consenso y las posiciones estaban más alejadas, se dejan para la fase final de las negociaciones. Los acuerdos de Oslo están pensados para un periodo de 5 años, y a los 5 años se debería haber alcanzado un acuerdo definitivo sobre el estatuto final de esos territorios, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los asuntos más delicados sobre los cuales no existe consenso? La cuestión de Jerusalén Este es un tema clave porque Israel considera que es la capital eterna e indivisible del Estado de Israel. Eso es lo que dice la ley básica del año 1980. La cuestión de las fronteras, si debería haber un Estado o no, sobre esto tampoco hay consenso. Y si existiera ese Estado, ¿en qué fronteras? La cuestión importante de los refugiados, hemos mencionado antes que hay 7 millones de refugiados palestinos. Es cierto que muchos de ellos viven en Gaza y en Cisjordania, y también en algún campamento que hay en el entorno de Jerusalén Este, pero la mayor parte viven en los países del entorno. Hay una resolución, no hemos mencionado hasta ahora, la 194 de la Asamblea General de Naciones Unidas, de diciembre del año 1948, que habla del derecho al retorno. Es decir, que aquellas personas que fueron expulsadas de sus hogares tienen el derecho al retorno y a la compensación por parte del Estado de Israel. Israel, como es de imaginar, siempre se ha negado a cumplir esa resolución, alegando que eso significaría el fin, ¿no?, del Estado israelí, ¿no?, que quieren que sea un Estado, pues, cuanto más judío, mejor. Y eso les obligaría también a reconocer su responsabilidad en la expulsión, que ellos niegan, ¿no? Ellos dicen que salieron de motu propio porque así se lo pidieron los dirigentes árabes, ¿no?, en la guerra del año 1948. Entonces, la cuestión de los refugiados, la cuestión de Jerusalén Este, la cuestión de las fronteras, la cuestión de los recursos hídricos, cómo se van a repartir. Bueno, hay muchos temas delicados, ¿no? Pero quizás lo peor de todo es que Israel asienta lo que muchos denominamos la cantonización de Gaza. Crea 3 zonas, la zona A, la zona B y la zona C, tanto en Gaza como en Cisjordania,
Las zonas A son de control pleno por parte de la Autoridad Palestina, que se establece en el año 1994, en las cuales tendrían las autoridades palestinas el control tanto administrativo como policial. Policial porque no hay ejército, ¿eh? Los palestinos tienen armas cortas, ¿no? No tienen ejército, ¿no? Las zonas B, que tendrían los palestinos el control administrativo y los israelíes el control militar, y las zonas C, que tendrían el control pleno las autoridades israelíes, ¿no? Ah, las zonas C son zonas donde están los acuíferos, donde están los asentamientos de colonos y que se consideran prioritarias desde el punto de vista securitario. De tal manera que, como veis, hoy por hoy, más del 60% del territorio palestino ocupado, según, ¿no? el derecho internacional, es decir, Cisjordania y Gaza, está en manos todavía de las autoridades israelíes. Todas las zonas marrones, aquí se ve claramente, ¿no? Las zonas C en el mapa de la derecha, siguen bajo el pleno control del Estado de Israel y de las autoridades de ocupación israelíes, mientras que los palestinos solo tienen un control parcial, como veis, de esas zonas, ¿no? Más claritas, donde están las principales concentraciones urbanas, ¿no? En Gaza más o menos hay unos 2,5 millones de habitantes, en Cisjordania, Jerusalén Este, hay más o menos unos 3,5 millones de habitantes, ¿no? O unos 3 millones más bien, ¿no? Entonces, los palestinos, ya digo, que solo tienen el control de eh, algo menos, ¿no? Del 40% del territorio, con la gravedad de que esas zonas están incomunicadas entre sí, no tienen continuidad territorial. Hay checkpoints, controles militares, entonces no hay ni libertad de movimiento de personas ni libertad de movimiento de mercancías. Israel, en función de su situación política o securitaria, decide abrir o cerrar los pasos en función de cómo evolucionan los acontecimientos. Desde el 7 de octubre, todas esas áreas inconexas, todos esos islotes, están completamente incomunicados, ¿no? Es imposible el movimiento, están cerrados por cuestiones securitarias, ¿no? Esa es la situación, ¿no? A pesar de que eran unos acuerdos interinos para un periodo de 5 años, eh, pues hoy por hoy, después de 30 años de que se firmaran esos acuerdos en el año 1993, pues tenemos una situación que es completamente anómala. ¿Por qué? Pues porque la autoridad palestina no ha conseguido impulsar su proyecto nacional, no ha conseguido establecer un Estado palestino, se ha plegado muchas veces a los intereses israelíes y se ha contentado con el control de unos islotes, de unos cantones, de unos guetos, sin continuidad territorial alguna y sin soberanía alguna, ¿no? Que es por lo que son muy criticados, ¿no? Tenemos que tener en cuenta la cuestión de los asentamientos israelíes, es decir, cuando se firman los acuerdos de Oslo había cerca de 200-250 mil colonos sobre el territorio palestino ocupado, ya fuera en Gaza o en Cisjordania. Hoy hay casi 750.000. Es decir, se han multiplicado por tres, ¿no? Es decir, que mientras teóricamente Israel estaba negociando la creación de un eventual Estado palestino, al mismo tiempo los diferentes gobiernos, independientemente de su signo, es decir, ya fueran del Likud, ya fueran del Partido Laborista o de Kadima o de otras formaciones que se han ido sucediendo en el gobierno, acentuaban la colonización desplazando a parte de su población al territorio ocupado, algo que impiden las convenciones internacionales y en concreto la Cuarta Convención de Ginebra, el artículo, si no recuerdo mal, 49, ¿no? Entonces, los palestinos siempre, ¿no? Han puesto el énfasis que esa política de hechos consumados hace inviable la posible creación de un hogar, de un Estado palestino, porque como veis en estas manchitas rojas, esos son los asentamientos. En la actualidad hay más de 250 y sobre todo en el entorno de Jerusalén Este, ¿no? Para judeizar y crear una serie de círculos concéntricos impidan que algún día pueda surgir sobre ese territorio un eventual Estado palestino. Es una fórmula, y podemos discutir después sobre esta cuestión, donde, por la que sigue apostando buena parte de los países occidentales de la Unión Europea, incluido el nuestro. Lo que ocurre es que si vemos la situación sobre el terreno,
es completamente inviable. Seguro que más de una o uno de vosotros ha estado allí y ha visto, ¿no?, la dificultad que tiene moverse de un lugar a otro porque estás al albur, ¿no?, de lo que decidan las autoridades israelíes, y uno no puede ir, por ejemplo, de Jerusalén Este a Belén sin los pasos están cerrados, ¿no? Y esta situación se ha agravado con la construcción del muro de separación que ordenó, ¿no?, empezar a construir Ariel Sharon en el año 2003, que es contrario también a las convenciones internacionales, pero que está dejando del lado de Israel a buena parte del territorio palestino, ¿no? Si os fijáis, y yo creo que también es importante ver este mapa, es Jerusalén Este y Jerusalén Oeste, ¿no? La parte que pertenece a Israel, según bueno, los armisticios de Rodas, ¿no?, tal y como se firmaron, lo que reconoce la mayor parte de la comunidad internacional, y vemos cómo en rojo ese es el trazado que tiene el muro para dejar a las grandes colonias, los grandes asentamientos del lado israelí. No son colonias donde vivan 1.000, 2.000, 3.000 personas. Algunas son ciudades con 50, 60, 70.000 habitantes. Y se han creado de la noche a la mañana, podríamos decir, ¿no? Por ejemplo, yo cuando empecé a ir a esta zona en los años 90, mediados de los 90, Har Homa no existía, ¿no? Este es un asentamiento que creó Netanyahu cuando fue por primera vez primer ministro, ¿no?, en el año 1996 al 1999, ¿no? Ahora se está desarrollando toda esta zona, ¿no?, que se llama E1, ¿no? Ah, como veis, ¿no?, lo que pretende, ¿no?, todos esos asentamientos es aislar a la parte árabe de Jerusalén, y está en amarillo las poblaciones árabes, en morado los colonias y asentamientos. Pues lo que pretende es hacer inviable, ¿no?, la comunicación entre las zonas árabes y cisjordanias, para torpedear la posibilidad de que algún día la parte árabe de Jerusalén se convierta en parte de un eventual palestino, si hubiera oportunidad de crearlo, ¿no? Y simplemente, ya para terminar con este punto, mencionar, ¿no?, cómo la curva, ¿no?, cómo ha ido creciendo de colonos israelíes en territorio palestino. Y hay que tener en cuenta que hoy en día no solo muchos diputados de la Knesset, del Parlamento israelí, sino también muchos miembros muy influyentes del gobierno israelí son colonos. Es decir, no es que apoyen a los colonos, sino que ellos mismos son colonos y comulgan con ese ideario mesiánico nacionalista, por el cual dicen que los territorios, como ellos lo llaman, de Judea y Samaria, nunca, jamás deben ser entregados a los árabes, porque sería una traición, ya que esa tierra la consideran sagrada y que fue otorgada por Dios al pueblo elegido, ¿no? Entonces, fijémonos, ¿no?, cerca de 700.000 personas, casi 500.000 en el West Bank, Jerusalén. Ya digo que ahora son 700.000 porque solo abarca, ¿no?, hasta el año 2018, ¿no?, este gráfico de Al Jazeera, ¿no? Gracias, profesor. Pues según lo que nos ha contado, bueno, nos clarifica bastante a por qué no se ha podido avanzar para conseguir la paz, sino más bien todo lo contrario, que se hayan alimentado del odio los extremos por ambas partes. Ha mencionado los asentamientos, ha mencionado la figura de Netanyahu. Quizás querría explicar qué es lo que ha pasado exactamente, o figuras o líderes políticos como la de Netanyahu, para explicar también lo que ha sucedido ahora en los últimos 30 años. ¿Y qué perspectivas hay? Porque esta no es la primera vez que nos encontramos ante eventos tan crueles y tan violentos. ¿Qué Mm. perspectivas hay después de este conflicto? Bueno, aquí decir quizás, ¿no?, que los extremos se alimentan, ¿no? Es importante tener en cuenta que lo que un día se denominó el campo de la paz en Israel, que era sobre todo el Partido Laborista, el Meretz, que es un partido de izquierdas, y los partidos árabes, sobre todo los dos primeros, los dos partidos sionistas que apostaban por la paz, han prácticamente sido barridos del mapa. Hoy tienen un peso residual en el Parlamento israelí, y sus voces han sido acalladas, ¿no?, por otros partidos de corte extremista.
En este sentido es importante también detenernos en la política palestina, ¿no? Es decir, Hamás ha tenido buena parte de culpa de esto, ¿no? Hamás es uno de los principales responsables de la destrucción del proceso de paz, de los acuerdos de Oslo, porque a mediados de los 90, una vez que fueron firmados, se empeñó en torpedearlos, perpetrando una serie de atentados terroristas contra objetivos civiles, sobre todo de las principales ciudades, Tel Aviv, Jerusalén, ¿no? Autobuses, centros comerciales. ¿No? Y todos esos atentados combinados lo que hicieron fue que la sociedad israelí y sobre todo los partidos sionistas que apostaban por la paz, poco a poco fueran perdiendo apoyos, fueran perdiendo respaldos y beneficiándose sobre todo los partidos duros, ¿no? Los denominados halcones, ¿no? Los halcones puede ser el Likud, los Palomas puede ser el Partido Laborista, ¿no? Isaac Rabin, Simón Pérez, ¿no? Recordemos además que otro golpe fatídico de ese proceso de paz fue el asesinato de Isaac Rabin. ¿Mm? El 30 de octubre del año 1995, el primer ministro israelí, Isaac Rabin, quien había firmado los acuerdos de Oslo, quien había obtenido, ¿no?, en reconocimiento el Premio Nobel de la Paz, después de un mitin es asesinado por un colono extremista israelí que hoy es venerado como si fuera una persona santa, ¿no?, por muchos de los ministros del gobierno Netanyahu, incluido, ¿no?, algunos tan importantes como el ministro de Finanzas o el ministro de Seguridad Pública del partido sionismo religioso. Entonces, los acuerdos de Oslo tenían detractores tanto en el bando palestino como en el bando israelí. Los extremos, ¿no? Hamas, la yihad islámica, sobre todo los grupos islamistas, otro grupo de izquierda, pero mucho más residuales, como el Frente Popular, el Frente Democrático, pero que no gozan de una base social muy amplia. Y por supuesto en Israel el Likud siempre ha sido un enemigo, ¿no?, de cualquier tipo de negociación con los árabes y siempre ha boicoteado cualquier tipo de acuerdo, de tender la mano a la OLP o a cualquier representante, ¿no?, de los palestinos, ¿no? Hoy en día Netanyahu dice que Hamas es como los nazis, como Hitler, ¿no? Cuando fueron los atentados del 11 de septiembre del año 2001 contra las Torres Gemelas, Ariel Sharon dijo que Yasser Arafat era como Hitler y que era como Bin Laden, ¿no?, y que tenía que ser erradicado del mapa la autoridad palestina, y eso es lo que se dedicó, ¿no?, durante su mandato, ¿no? Todos los dirigentes del Likud siempre se han mostrado contrarios a cualquier tipo de negociación con los palestinos, ya sea con las facciones laicas, con las facciones islamistas, y siempre se han mostrado partidarios de un gran Israel que vaya entre el mar Mediterráneo y el río Jordán. Nunca han dado ningún margen a la negociación, incluso siempre han dicho que los palestinos ya tienen su estado, ¿no? Otra cosa es cómo se llama ese estado, ¿no?, que se llama Jordania, ¿no? Siempre han dicho que Jordania, que es un país que tiene cerca de un 65 de población palestina, pues debería ser el lugar donde los palestinos establecieran su estado, ¿no? Eso lo dijo Ariel Sharon y lo han dicho muchos dirigentes del Likud, ¿no? Pero además, como la escena política israelí está muy atomizada y para conformar gobiernos se necesitan coaliciones muy amplias, en las últimas 2 décadas han irrumpido con mucha fuerza a los partidos de corte ultranacionalista, que antes tenían un peso pues muy limitado, pero en las últimas elecciones han ido ganando protagonismo hasta convertirse en partidos bisagra, es decir, partidos que tienen la llave de la gobernabilidad de Israel. Entonces son conscientes del peso específico que tienen y piden carteras estratégicas, y hoy en día el partido, ¿no?, del sionismo religioso, ¿no?, de Smotrich, de Ben-Gvir, que son partidarios de la anexión completa de los territorios palestinos e incluso de la limpieza étnica, de la expulsión forzada de su población, son los que tienen plenas competencias del control, por ejemplo, de Cisjordania, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Smotrich o de Ben-Gvir, son los que dictan la política en Cisjordania y son culpables también, ¿no?, de ese ciclo de violencia, de esos cientos de muertes que ha habido en Cisjordania en el último año y medio desde que se conformara el gobierno,
porque tanto el ejército como los colonos, ¿no? Actúan con plena impunidad, ¿no? No rinden cuenta de sus actos, ¿no? Entonces, bueno, esta situación lo que hace es beneficiar, sin duda, a los polos, a los extremos de ambos bandos, ¿no? Sin equipararlos, obviamente, ¿no? No estoy equiparando a Hamas con el gobierno Netanyahu. Pues muchísimas gracias. Preguntar algo al profesor, por favor, que levante la mano en Zoom y que haga una pequeña presentación de quién es, para que así lo identifique el profesor. A ver quién se anima el primero. Yo sí tengo una pregunta, profesor, mientras la gente, a lo mejor los compañeros piensan las preguntas, sobre el tema has mencionado sobre el tema de la autoridad palestina que, digamos, durante años no se ha sentado, digamos, no ha consolidado, digamos, su función. Y un poco, no sé si podrías explicar o cuál es un poco el análisis del por qué la autoridad palestina no avanza, digamos, en esa consolidación del Estado palestino, porque también es parte de... Y después una pregunta, digamos, relacionada sobre, digamos, los asentamientos ilegales bajo derecho internacional, el por qué la comunidad internacional no interviene de una forma más directa, digamos, en el avance de estos asentamientos que también como lo has explicado, complican, digamos, o añaden complejidad a cualquier tipo de solución futura. Mm. Bueno, muy interesantes las dos cuestiones, ¿no? La primera cuestión vinculada a la autoridad palestina, ¿no? La autoridad palestina apostó todas sus cartas en la época de Arafat por la negociación. ¿M? Es decir, entrar en el proceso de paz llevaba implícito renunciar a la violencia. ¿M? Eso es lo que le planteó la administración norteamericana en el año 1988, que es cuando Estados Unidos y la OLP empiezan a entablar, ¿no? Relaciones, negociaciones, y se sientan las bases para que sean admitidos como representante legítimo del pueblo palestino en unas eventuales negociaciones que llegan en la Conferencia de Madrid en el año 1991, donde es cierto que no hubo representación de la OLP formal por la oposición del gobierno israelí, dirigido por aquel entonces por Samir, ¿no? Un primer ministro del Likud, pero sí que había varios de los portavoces de la delegación palestino-jordana que se definían a sí mismos como miembros de la OLP, ¿no? Incluido Saeb Erekat, ¿no? Que fue después el responsable de las negociaciones, ¿no? Dentro de la OLP, ¿no? Entonces, importante tener en cuenta que la OLP apostó, ¿no? Por la vía negociada, ¿m? Y rechazó la violencia y explícitamente rechazó el terrorismo, ¿no? Para tener un sitio, ¿no? En esa mesa de negociaciones y que fuera aceptado como interlocutor por parte de Estados Unidos y del resto, ¿no? De la comunidad internacional. Esa apuesta ha tenido unos resultados muy limitados, ¿no? Porque hemos visto que no se ha avanzado en la construcción del Estado palestino y encima la colonización se ha intensificado hasta triplicar el número de colonos, hasta hacer prácticamente inviable la solución de los dos estados. En mi opinión, es retórica hueca, ¿no? No se puede aplicar ya sobre el terreno y esto también te lo dicen muchos especialistas, muchos académicos y muchos políticos, tanto palestinos como israelíes, partidarios en el pasado de la paz, ¿no? Y después, desde los atentados, bueno, prácticamente, ¿no? Desde la llegada del Likud al gobierno, primero con Netanyahu en el año 96, después con Sharon en el año 2001, el principal objetivo de los gobiernos israelíes es desacreditar a los palestinos, ¿no? A la autoridad palestina, a la que tachan de terrorista, de apoyar la violencia, de que no es un interlocutor válido. Porque siempre ha sido la apuesta, ¿no? De los gobiernos del Likud, ¿no? No reconocer a los palestinos como interlocutor válido, independientemente, ya digo, que sean islamistas, como es el caso de Hamas, o laicos, ¿no? Como en el caso de Fatah, que es la organización central de la OLP. Es decir, que esa fue la apuesta, ¿no? Una guerra sin cuartel. Recordemos que Ariel Sharon, ¿no? Bombardeó todas las instalaciones, aeropuertos,
pagados por la Unión Europea, por cierto, y por España en concreto, todas las infraestructuras civiles, todos los cuarteles, ¿no? Y toda incluso, ¿no? La sede de la Autoridad Palestina en Ramallah, recluyó a Yasser Arafat, ¿no? Apenas en un cubículo, ¿no? Hasta que murió en circunstancias, como todos sabéis, ¿no? Bastante sospechosas, ¿no? Porque su cadáver tenía altas tasas de polonio, ¿no? Según diferentes investigaciones independientes. Entonces, el objetivo es decir siempre que no hay un interlocutor válido. Si no hay interlocutor válido, no negocio, no tengo nada que negociar y puedo proseguir con esa política de hechos consumados, ¿no? Desgraciadamente, esa política también la siguió, ¿no? Ehud Barak, ¿no? Del Partido Laborista, cuando llegó al poder y cuando fue primer ministro, y la asumió también Ehud Olmert, ¿no? Cuando fue elegido como primer ministro por el Kadima, ¿no? Que era una escisión del Likud, ¿no? Entonces, prácticamente existe un consenso entre las principales formaciones políticas israelíes que no hay un interlocutor válido por la parte y que la autoridad palestina, que la OLP, que Fatah, con Mahmoud Abbas ahora a la cabeza, no son un interlocutor válido y por lo tanto han seguido una política de estrangulamiento. Quitándole cualquier tipo de poder, ¿no? De credibilidad ante su población y reduciéndole prácticamente a unas autoridades colaboracionistas, ¿no? Es decir, que o bien colaboran y aceptan lo que dice Israel, o bien tienen que atenerse a las consecuencias, ¿no? Es decir, ni tan siquiera le dejan salir a lo mejor de Ramallah, ¿no? A Mahmoud Abbas para que se vaya a una visita oficial en Jordania, en Europa, etcétera, etcétera, ¿no? Si no se aviene a lo que le dice el gobierno del Likud, que no es un gobierno muy moderado que se diga, ¿no? Entonces, ¿quién ha minado la credibilidad de la autoridad palestina durante todos estos años, ¿no? Es decir, asfixiándola, no negociando con ella, no reconociéndola, acusándola de terrorismo, pues los gobiernos, ¿no? Del Likud, ¿no? De ahí que el apoyo a la paz en la sociedad palestina y a la fórmula de los dos estados haya disminuido drásticamente. Al igual que la credibilidad de la autoridad palestina. El otro día estaba viendo Al Jazeera, el 7, el 8, cuando empezaron los bombardeos israelíes sobre Gaza, y había decenas de miles de personas en Ramallah pidiendo la caída de Mahmoud Abbas, diciendo el pueblo quiere la caída del presidente, igual que se decía durante las primaveras árabes. Entonces, bueno, Israel y los gobiernos, sobre todo el Likud, ya fueran dirigidos por Sharon, por Olmert, ahora por Netanyahu, claramente han apostado, ¿no? Por destruir, ¿no? Cualquier tipo de posibilidad de que surja un Estado palestino, y esto ha pasado factura, ¿no? A las autoridades palestinas, ¿no? Y la segunda cuestión sobre los asentamientos, claro. Voy a ir breve porque he visto que hay varias manos levantadas, ¿no? La cuestión de los asentamientos, esto lo sabe todo el mundo, es decir, a más asentamientos, menos posibilidad de que surja algún día un Estado palestino, ¿no? Esto lo sabe todo el mundo. Pero a pesar de ello y a pesar de que hay múltiples resoluciones por parte del Consejo de Seguridad que consideran que violan el derecho internacional, jamás los países occidentales, sobre todo Estados Unidos, la Unión Europea, que son los que pueden tener mayor ascendencia sobre los gobiernos israelíes, jamás han utilizado, ¿no? La carta, ¿no? De las sanciones para decir, bueno, hay líneas rojas. El único presidente que lo hizo, recordémoslo, fue Obama, ¿no? Barack Obama, que tiene unas relaciones pésimas con Netanyahu, y fue el único que intentó poner, ¿no? Algunas líneas rojas para evitar que Israel siguiera colonizando el territorio palestino, ¿no? Hay que recordar, hoy en día el 10% de la población israelí vive sobre el territorio palestino. Son más o menos el 20-25% de los habitantes totales el 20% de los habitantes totales de Cisjordania. Con lo cual ya digo que esa solución de los dos estados por la que sigue apostando, ¿no? Muchos mandatarios, ¿no? Desde hace 20-30 años, es muy complicado sobre el terreno hoy en día que se lleven a la práctica, y siempre en el Consejo de Seguridad, cuando ha habido alguna resolución condenatoria o incluso que ha hablado de imponer sanciones a Israel por esa violación flagrante del derecho internacional, se han encontrado siempre con el veto
de Estados Unidos, pero también con la oposición de la mayor parte de los países europeos, ¿no? A cualquier tipo de medidas contra los gobiernos israelíes por esa política de hechos consumados, ¿no? Gracias. Muchas gracias, profesor. Por orden, tengo la mano de Mel Ravelo. Hola, Mel. No te oímos. Audio. A ver ahora. Ahora, sí. Sí. Genial, genial. Pues muchísimas gracias, profesor. Muy, muy interesante. De hecho, bueno, ya he contestado una pregunta que tenía, que era en el sentido de que en la resolución de conflictos, tanto la existencia de acuerdos políticos de futuro como estructuras de gobernanza son como el santo grial, ¿no? Para resolver conflictos en la escena internacional. Teniendo en cuenta que la solución de dos estados no es implementable y teniendo en cuenta que las gobernanzas, las estructuras de gobernanza actuales, yo creo que se le podrían decir que no son muy democráticas, en tanto que hace muchos años que no se convocan elecciones, ¿cuál sería la posible solución, o al menos permanente? ¿Qué vía se podría tomar de acorde con el derecho internacional para que ambas partes vuelvan a sentarse en la mesa a negociar otro acuerdo político de futuro? Bueno, hay que decir, yo creo muy interesante, gracias, Mel, el, es un conflicto completamente asimétrico. Es decir, no estamos hablando de dos partes que tienen una posición más o menos equilibrada. Es un conflicto totalmente asimétrico. Estamos hablando de un Estado que cuenta con el respaldo de Estados Unidos, de la Unión Europea, que le da un trato de favor, ¿no? Gracias a ese proceso, ¿no? de Euromediterráneo, los tratados de asociación que están vigentes. Y estamos hablando de una parte débil, ¿no? Una parte débil que son los palestinos. No olvidemos que tradicionalmente la causa palestina aunaba al mundo árabe, pero en el curso de los últimos años, incluso el mundo árabe ha ido abandonando a los palestinos con ese proceso, ¿no? de normalización de relaciones con Israel denominado los Acuerdos de Abraham, países del Golfo como Emiratos Árabes, Bahrein, un país tan importante para España como es Marruecos, incluido Sudán también, ¿no? Todos ellos han normalizado las relaciones con Israel, abandonando a la causa palestina. Ahora recordemos también que las conversaciones entre Arabia Saudí e Israel para normalizar sus relaciones estaban ya muy avanzadas. Y Arabia Saudí no es cualquiera. Arabia Saudí es el país árabe sin duda más influyente, más poderoso, más rico, el que cuenta con mayores recursos, ¿no? Entonces, poco a poco, esa causa palestina ha ido perdiendo peso, perdiendo respaldos, de tal manera que la soledad de la autoridad palestina pues ha ido creciendo, ¿no? A medida que aumentaba los acuerdos y los apoyos de Israel, ¿no? Es un conflicto completamente asimétrico. Por lo tanto, los palestinos, por mucho que quieran, no son capaces por sí solos de desequilibrar la balanza. Sin duda, el actor único prácticamente que tiene capacidad para presionar a Israel es Estados Unidos. Y lo ha hecho en el pasado, lo ha hecho en el pasado, es decir, en la época de Bush padre, se presionó al gobierno del Likud para que acudiera a la Conferencia de Paz de Madrid. Después, Barack Obama también presionó, ¿no? Para que se interrumpiera, ¿no? durante algún tiempo la construcción de asentamientos, pero parece que incluso esas presiones, ¿no? por parte de los gobiernos estadounidenses han desaparecido por completo, ¿no? Es decir, que hoy ningún presidente en su sano juicio, ya fuera del Partido Republicano o del Partido Demócrata, presionaría a Israel. Todo lo contrario, le han dado carta blanca, ¿no? para acabar con Hamas, a pesar del elevadísimo precio que está teniendo en términos de catástrofe humanitaria y de víctimas civiles, ¿no? Estamos hablando que en el ataque de Hamas fueron asesinadas unas 1.400 personas. Hoy en día, las últimas cifras ya hablan de más de 6.000 muertos palestinos, la mayor parte de ellos civiles, más de 2.200 de ellos niños, ¿no? menores de edad.
¿no? Entonces, incluso a pesar de que Israel está llegando mucho más lejos de lo que había llegado en operaciones como plomo fundido, ¿no? Como margen protector que lanzó en los últimos años contra la Franja de Gaza, pues hay un consenso en la comunidad internacional de apoyo prácticamente llamado y sin fisuras, ¿no? Lo primero que dicen los mandatarios europeos cuando visitan Israel es apoyo sin fisuras, ¿no? Bueno, alguno dice después lo del derecho internacional, pero tampoco hacen excesivo énfasis, ¿no? Incluso hoy Macron, habréis visto, ¿no?, que ha visitado Israel y ha dicho que debería conformarse una alianza para combatir a Hamas, una alianza internacional como la que se estableció para acabar con el ISIS, ¿no?, con el autodenominado Estado Islámico en Irak y en Siria, cuando son fenómenos muy diferentes, ¿no? Esto yo creo que cualquier lector mínimamente avezado puede decir, ¿no? Uno es un movimiento yihadista transnacional y otro es un movimiento nacional islamista, que sí que es cierto, ¿no?, que también utiliza la retórica de la yihad, pero que nunca ha perpetrado atentados en el extranjero, al menos hasta el momento, ¿no? Es decir, que son dos movimientos de una naturaleza muy diferente, ¿no? Es decir, el apoyar críticamente al Estado de Israel, el no marcarle líneas rojas, yo creo que es contraproducente. Es contraproducente porque tenemos que tener en cuenta que es el gobierno más radical que ha tenido Israel en toda su historia y formado por muchos ministros supremacistas que hablan de limpieza étnica y de expulsión de la población palestina, ¿no? Esto no me lo invento yo, ¿eh? Son las declaraciones de los propios primeros ministros y de muchos miembros de la Knesset que dicen que tiene que haber una segunda Nakba, ¿no? La Nakba es como se conoce la expulsión de la población palestina en el año 47-48, la limpieza étnica, el desplazamiento forzado, y muchos miembros del gabinete israelí están diciendo a los medios de comunicación, en las redes sociales, que tiene que haber una segunda Nakba. Entonces, no marcar líneas rojas yo creo que es muy peligroso, ¿no? Y quien tiene realmente, y volviendo a la pregunta, margen para presionar a Israel es solo un actor, a no ser que vayamos a un orden en el medio plazo, no en el cortísimo, pero sí en el medio plazo, un orden más multilateral, ¿no? En el que intervengan otros actores. La política de Estados Unidos no es la misma que la política de China. Es interesante también remarcar que China ha sido muy crítico con la respuesta desproporcionada, ha dicho que hay unos límites, que tiene que cumplirse el derecho internacional, e incluso no olvidemos que ha desplazado a 6 barcos de guerra, no al Mediterráneo, no pueden entrar al Mediterráneo, pero sí a zonas limítrofes, ¿no?, al estrecho de Hormuz y también a Bab el-Mandab, que es la entrada al Mar Rojo, ¿no?, una zona estratégica por donde pasa buena parte del comercio mundial y buena parte del petróleo y del gas que posteriormente llegan a Europa, ¿no?, lanzando un mensaje muy claro de que ellos también tengan algo que decir de lo que está ocurriendo, de que Estados Unidos ya no puede actuar en solitario como hacía en el pasado y de que su voz también tiene que ser escuchada por la comunidad internacional. Muchas gracias, profesor. Tenemos una pregunta de un compañero, de Rafa, pero Rafa, si puedes hacer la pregunta muy brevemente porque sabemos que se nos está acabando el tiempo. Gracias, profesor, por este excelente conferencia que hiciste. Resulta que nosotros, el PSOE, está muy liado a la problemática de la paz en Palestina, puesto que el primer plan de paz de la ONU le presentó Azcárate, que era un antiguo ministro de la República. Y desde hace pues casi 75 años estamos peleando y la verdad es que prácticamente nadie quiere ceder en lo que sea. Hubo avances, como dijiste, pero al final me parece que hubiese dicho Arafat, si firmo un tratado de paz, al otro día me liquida. O sea que está la cosa muy, muy cerrada y el problema está en que Irán, aunque sea chiita, está ayudando a Hamas, que es sunita. O sea que todo es por destabilizar y formar lío en toda la región. Y los árabes ahora me parece que lo están dejando de al lado. Marruecos puede ser que con el visto bueno para el Sahara español
firmó en los acuerdos de Abraham por eso. Y la verdad es que lo veo difícil, ¿eh? Ahora, si Irán se dota de arma nuclear, va a estar la cosa más envenenada todavía. Gracias. Si me puedes dar tu opinión sobre eso. Sí. Alejandra, por mí tenemos un poco más de margen, ¿eh? Porque finalmente me he quedado en casa, no he ido a la Ah, universidad, que cierran a las 9, ¿no? Pero precisamente por ese factor y que hay un poco de atasco en Madrid por la lluvia. Pero sí, gracias por la mención de don Pablo de Azcárate, ¿no? Que tuvo un papel muy significativo, ¿no? Justo en la primera mediación, ¿no? Sí, Tiene el libro, además, muy recomendable, que ha sido reeditado recientemente, Misión en Palestina, ¿m? Y una tesis doctoral formidable, publicada por un historiador de la Universidad de Valencia, Jorge Ramos Tolosa, ¿m? Que salió recientemente publicada en Marcial Pons, ¿no? La tesis doctoral con documentos del propio archivo familiar, ¿no? Porque su hermano al menos está vivo, ¿no? Y le proporcionó información de primera mano. Y ya leyendo la misión de Palestina nos hacemos una idea de lo complicado que era incluso en aquella época, ¿no? Porque no tenía interlocución, sí tenía interlocución con miembros del movimiento sionista, pero las autoridades palestinas se negaban a mantener una interlocución con él porque consideraban que la ONU pues respaldaba el plan de partición, ¿no? Y no olvidemos también que algunos de los enviados, de los diplomáticos enviados precisamente para mediar entre las partes por la ONU, fueron asesinados por bandas terroristas, en este caso judías, ¿no? El Irgun voló el Hotel King David, ¿no? Asesinó al conde Bernadotte en el año 1948 cuando estaba intentando acercar posiciones, mediar entre las partes, ¿no? Los líderes de esos movimientos se convirtieron después en primeros ministros de Israel del Likud, como ¿no? Begin. Menachem Begin, Isaac Shamir. Entonces, bueno, digo que viene a colación sacar esto cuando estamos hablando de la cuestión de Israel y del terrorismo, ¿no? De Hamas, ¿no? Porque, bueno, el terrorismo ha sido empleado también por otros actores de otras partes, ¿no? En el pasado, ¿no? Y es interesante, ¿no? Efectivamente, la cuestión de Irán, ¿no? El papel que pueda tener Irán en la crisis actual y en el medio plazo, ¿no? Es decir, nadie sabe hacia dónde vamos, es una gran incógnita. Se sabe que Estados Unidos está intentando presionar para que el gobierno israelí sea contenido en su respuesta, incluso para que no entre, ¿no? En la franja de Gaza, ¿no? Para que se limite a bombardear, porque se teme, ¿no? Una verdadera matanza, ¿no? Tanto de palestinos como de los miembros del ejército israelí, porque les están esperando. Y la gran incógnita es saber si este conflicto se va a ceñir a la franja de Gaza o va a tener implicaciones regionales con la entrada de otros actores. Conocemos que Hezbollah es un proxy, es decir, un aliado, ¿no? Un actor que muchas veces efectivamente tiene una agenda nacional libanesa, pero también muchas veces está sujeto, ¿no? A las presiones por parte de Irán y no sabemos, ¿no? Si realmente Hezbollah entrará o no en escena, lo cual podría tener consecuencias devastadoras tanto para Israel como para Líbano, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque Líbano es un país que está inmerso en una auténtica crisis, una crisis sin precedentes, ¿no? Dicen que es la mayor crisis que ha tenido el país desde hace más de 100 años, una crisis económica, crisis institucional, crisis política, ni tan siquiera tiene presidente porque las partes han sido incapaces de alcanzar un acuerdo sobre cuál debe ser esa persona, de consenso. Las tasas de pobreza afectan ya casi a más del 80% de la población que vive bajo el umbral de la pobreza. Es decir, que ya está en una situación dramática y yo creo que por eso se lo está pesando tanto a Hezbollah entrar o no en escena, habida cuenta que son plenamente conscientes de que un ataque contra Israel podría tener consecuencias devastadoras y así lo han hecho saber, ¿eh? Tanto el ministro de Defensa israelí como el primer ministro han dicho que la doctrina Dahiye, que es la que se aplicó, ¿no? Para atacar en el año 2006 un barrio
sureño de Beirut, que era el feudo de Hezbollah y que quedó completamente destruido, se aplicaría en el conjunto del Líbano, no solo en los feudos de Hezbollah, sino que se atacaría las infraestructuras civiles, se atacaría, ¿no? Buena parte del país, de tal manera que se lo están pensando muy en serio lo de entrar o no entrar por las implicaciones que puede tener, ¿no? Pero sin duda es una de las grandes incógnitas, ¿no? que tenemos y que podría llevarnos a una situación muy peligrosa y una escalada muy delicada, ¿no? En la región. Gracias, profesor. Tenía una pregunta, bueno, ahora acaba de levantar la mano Nax Lozano. Antes tenía una pregunta Gabriela, que la ha bajado, no sé si quiere preguntar algo todavía, y si no le doy la palabra a Nax, que es una compañera de PSOE Berlín. Bueno, Nax, por favor. Esta va a ser la última pregunta porque, bueno, pues ya se nos va el tiempo para no alargarlo mucho más, que ha sido muy interesante, pero tampoco queremos abusar del tiempo del profesor. Nax, por favor. Muchísimas gracias. Tenía dos preguntas ya aterrizándonos un poco más en la situación actual, pero que claro, como todo tienen su historia. Primero, en esta guerra retórica que hay en redes sociales de desinformación y de reescribir la historia, se habla mucho sobre el estatuto de Gaza, ¿no? Se habla de la retirada en 2005 de los asentamientos. Em, Se habla de cómo Hamas llegó al poder, pero no se explica la situación de bloqueo en la que se llevó a Gaza en el momento en el que Hamas gana las elecciones y cuál es su situación como una de las prisiones la prisión al aire libre más grande del mundo. Si podría hablarnos un poco más de esto. Y mi segunda pregunta es con respecto a la propuesta, que a mi parecer es interesante, pero también tengo poca fe en cómo se pueda realizar sobre la reactivación de la Unión por el Mediterráneo como alguna plataforma para alcanzar por lo menos el restaurar las negociaciones de paz. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Nax, por la pregunta y muy pertinentes las dos, ¿no? Muy interesantes, ¿no? Efectivamente, hemos hablado casi centrándonos más en Cisjordania, partiendo de la base de que a lo mejor la situación de Gaza la tenían más fresca, pero efectivamente, ¿no? Ese fragmento de territorio que es muy pequeño, ¿no? Son 365 kilómetros cuadrados, es uno de los lugares más densamente poblados del mundo, ¿no? Tiene 2,3, 2,4 millones de habitantes y en una situación de completo aislamiento, ¿no? Algo que no siempre ha sido así, es decir, que empieza justo a partir del año 2006, 2007, que es cuando Hamas se impone en las elecciones legislativas palestinas y sufre un aislamiento por parte de la comunidad internacional, incluida la Unión Europea. La hoja de ruta es cuando se aprueba, ¿no? En aquel entonces para, de alguna manera, eh, que el nuevo gobierno establecido, no solo en la Franja de Gaza, sino también en Cisjordania, porque gobierna los dos lugares, pues no pueda gestionar el dinero, ¿no? que le llega por parte de la Unión Europea y entonces lo que hace la hoja de ruta es que sea el presidente de la Autoridad Palestina, es decir, bueno, primero Arafat y después Mahmoud Abbas, el que gestione, ¿no? los fondos y las ayudas internacionales, ¿no? Cuando es curioso, ¿no? Y esto también es siempre recalcado, ¿no? Por los muchos miembros de los partidos islamistas árabes, ¿no? Es decir, durante mucho tiempo la Unión Europea ha dicho que tenían las sociedades árabes que democratizarse, que celebrar elecciones libres, pero cuando se celebran esas elecciones libres, muchas veces no reconocemos los resultados, ¿no? Otro tanto pasó, recordémoslo, cuando los hermanos musulmanes se impusieron en las elecciones en Egipto en el año 2011, algo que no hizo mucha gracia, ¿no? En Bruselas.
que no quería aceptar a los hermanos musulmanes como interlocutores, ¿no? Y otro tanto ocurrió con la victoria electoral de Hamas. Hamas, hay que recordar, claro, que es un grupo que tiene un ala política, que es Hamas, y un ala militar, que son las brigadas de Izzeddin al-Qassam, ¿no? Y no siempre coinciden en sus planteamientos. Eso también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Cuando Hamas se presenta a las elecciones en el año 2006, lo hace con un programa político que acepta, ¿no?, el hecho consumado del Estado de Israel y que reclama un Estado sobre Palestina, sobre, perdón, Cisjordania y sobre Gaza, con Jerusalén este como capital. Es decir, acepta los postulados de la Autoridad Palestina, de Fatah y de la OLP. En lugar de ser recompensados con ese avance hacia el pragmatismo, son castigados por la comunidad internacional que secunda los llamamientos al bloqueo por parte de Israel. Es cierto que la hoja de ruta, en la que tuvo un papel muy significativo, ¿no?, el antiguo ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, que era enviado especial de la Unión Europea por aquel entonces al proceso de paz, incidía mucho, ¿no?, en esta cuestión de que un reconocimiento pleno e inequívoco de Hamas a Israel y también un abandono y un rechazo, ¿no?, de la violencia y del terrorismo, ¿no?, por parte de Hamas, algo que no llegó a hacer nunca, ¿no? Entre otras cosas porque Hamas decía que querían lo mismo por parte del Estado de Israel, es decir, que reconociera un Estado palestino, que nunca lo ha reconocido, y que rechazara utilizar, ¿no?, la violencia contra los palestinos. Es decir, si damos este paso, tiene que ser recíproco. Esto me lo han dicho a mí ministros de Hamas, ¿eh? Yo visito periódicamente la región, hablo obviamente, ¿no?, con gente de la autoridad palestina, de Fatah, de la oposición, ¿no?, de Mustafa Barghouti, etcétera, etcétera, y también con alguna ocasión he tenido oportunidad de hablar tanto con diputados como con ministros de Hamas, ¿no? Entonces decía, bueno, nosotros apoyamos esto, pero con reciprocidad, ¿no? Y a partir de entonces, 2007, enfrentamientos con Fatah y Hamas, y se impone, ¿no?, ese bloqueo a cal y canto de la Franja de Gaza. Vemos que todos los pasos absolutamente son controlados por Israel, menos el de Rafah, que es controlado por Egipto, pero Egipto normalmente se pone de acuerdo, ¿no?, con Israel, no tiene autonomía y no abre el paso si no tiene la luz verde de las autoridades israelíes, ¿no? Entonces, bloqueo, ¿no?, por mar, tierra y aire, ¿no? Incluso los pescadores, ¿no?, que no se pueden alejar de más de 3 kilómetros, ¿no? De tal manera que no pueden pescar prácticamente nada, ¿no?, porque no pueden, se les corta, ¿no?, cualquier tipo. Y es cualquier tipo de subsistencia, ¿no? Y dependen y se les condena a depender prácticamente de la ayuda humanitaria que llegue de fuera, ¿no? A un buen amigo mío le gusta mucho decir esto, ¿no?, de que no es un problema de arroz, de rice, sino de derechos, ¿no?, de rights, ¿no? Entonces, Ariel Sharon y su consejero áulico, que se llama Dov Weisglass, dijo, vamos a someter a los palestinos a una dieta de adelgazamiento, ¿no? Esto lo dijo en el año 2006, ¿no? Parece que esos postulados, ¿no?, han sido recuperados por el actual gobierno, que impide, y esto es muy importante recordarlo, porque hay mucha gente que ya se ha olvidado, ¿no? Impide que acceda agua, alimentos, medicamentos y combustible, ¿no? Los hospitales están quedándose sin combustibles, la gente se está muriendo porque no tiene medicinas, ¿no? Es algo, ¿no?, que no habíamos visto nunca, ¿no? En el pasado ningún gobierno israelí se había atrevido a ir tan lejos por temor de la reacción de la comunidad internacional, que ahora está dando vía libre y carta blanca para que sigan con esas políticas, ¿no?, de asfixia y de desplazamiento forzado, ¿no? Porque veis, ¿no?, que la Franja Gaza tiene un pequeño wadi, ¿no? No es un río porque no tiene agua. Entonces ha obligado a que toda la población, ¿no?, de estas 4 localidades, sobre todo de Gaza, de Jabalia, Beit Lahia y Beit Hanun, pues evacúen, ¿m?, y se vayan hacia el sur, ¿no?, para lanzar su operación. Esto ha implicado el desplazamiento forzado de 1 millón de personas. Más de 500.000 personas no van a tener lugar donde volver porque sus hogares han sido destruidos. Y muchos miembros del gabinete israelí están diciendo que hay que expulsarlos de la Franja de Gaza al Sinaí, es decir, que hay que hacer una segunda Nakba, ¿eh? Entonces, por eso yo creo que es particularmente peligroso, ¿no?, esas visitas
que se están haciendo, por supuesto, hay que solidarizarse con la tragedia, ¿no?, que ha vivido Israel, con esas muertes injustificadas, esos asesinatos a sangre fría, pero no hay que hacer una mera referencia al derecho internacional y al derecho internacional humanitario. Es decir, hay que obligar a Israel para que abra inmediatamente la entrada de convoyes humanitarios. Y me diréis, sí, ya se lo ha hecho. Están entrando un día 16, otro 17. Entran para satisfacer las necesidades de la Franja de Gaza y sus 2,4 millones de habitantes sanitarios, 500 camiones diarios. Está permitiendo 15, 16. Es decir, un 2,5, y eso que ya llevaba casi 15 días cerradas, ¿no? Es decir, cuando tenían que haber entrado en estos días pues cerca de 10.000 camiones, han entrado menos de 100. Imaginaros, ¿no?, la situación dramática en la que está viviendo la población. Y sobre todo se imponen las tesis de los sectores halcones, de los sectores más duros, que hablan de expulsión de la población, y así se acaba el problema, ¿no? Entonces, no es una ofensiva como las que ha habido en el año 2008, 2012, 2014. Es algo mucho más grande y mucho más peligroso, que, no lo olvidemos, puede tener implicaciones también para nosotros, para los europeos, porque si esos 2 millones de personas son expulsados, si se permite a Israel que haga eso, como se le está permitiendo, obviamente no se van a quedar en el desierto de Sinaí. ¿Sabéis a dónde van a venir? Van a venir a Europa. Van a intentar llegar a Europa, y vamos a enfrentarnos a una crisis migratoria como la que tuvo lugar en el año 2015-2016 con los refugiados sirios, iraquíes, afganos, pero a una escala muchísimo mayor. Entonces, bueno, no solo por velar por el cumplimiento del derecho internacional, sino incluso por velar por nuestros intereses, nos convendría actuar ahora antes de que sea demasiado tarde. Muchísimas gracias, profesor. Me gustaría decir, en línea con lo que ha dicho la compañera Nax, nuestro deber de no propagar pues, esa información falsa y demás. La semana pasada el Parlamento Europeo, con su resolución, lo mencionó, que hay una cantidad de desinformación y de información falsa circulando, con lo cual ese es el motor también que nos ha llevado a organizar este evento. Antes de dar la palabra a Luis, he leído estos días el periodista José Luis Lastre y el catedrático de filosofía Javier de Lucas recordar esta célebre frase de Albert Camus, me gustaría mencionarla, que la pronunció en 1948. Usted acepta silenciar un terror para luchar mejor contra otro, y algunos de nosotros no queremos silenciar nada. Esa también ha sido la idea detrás de este evento. Y bueno, doy las gracias de nuevo al profesor y doy la palabra a Luis. Alejandra, perdono un inciso. Hay una frase que dijo un ex jefe del Mossad hace unos días en una entrevista en La Vanguardia, interesantísima en mi opinión, ¿no? Dice: los israelíes tendremos seguridad cuando los palestinos tengan esperanza. Muchas gracias. Realmente. Y muchas gracias, profesor, yo creo que nos vamos todos con con una comprensión mucho más sólida sobre la situación, y creo que es muy importante lo que estabas diciendo al final, que si no solamente se puede hacer referencia al derecho internacional, sino que hay que asegurar que se cumple, y ahora mismo pues hay que asegurar un flujo continuo de ayuda humanitaria que entre y que pueda cubrir las necesidades básicas de la población civil, que está sufriendo de una forma dramática esta situación. Con esto simplemente, profesor, darte otra vez las gracias por esta sesión, por esta hora y media con los compañeros del PSOE en el exterior, con Europa, y darle las gracias a Alejandra por haber amenizado esta noche. Y nada, muchas gracias a todos y buenas noches. Muchas gracias a todas y a todos los que nos habéis acompañado. Ha sido un verdadero placer, ¿eh? Y muchísimas gracias también por la invitación, Luis y Alejandra. Gracias, profesor. Gracias. Hasta la próxima. Hasta muy pronto. Gracias. Un saludo, compañeros. Bueno, gracias, Alejandra. Hablamos un día, ¿vale? Sí, hablamos. Nos llamamos un día de estos. Perfecto. Un Venga, abrazo. hasta pronto.